Haz colocar grabar. Listo. Ya. Empezamos, jóvenes. Voy a compartir la pantalla. Listo. Ya, jóvenes, entonces, ahora sí, supongo que están viendo la pantalla. Vamos habilitado. El día de hoy vamos a hacer transformaciones lineales. ¿Ya? Entonces, colocaremos esto. Este va a ser un nuevo capítulo que lo vamos a desarrollar para nuestro último parcial. ¿Ya? Entonces, colocamos capítulo, que debería ser capítulo número, le colocaremos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Capítulo 5, al cual le vamos a denominar transformaciones lineales. Colocaremos esto. Si es que en algún momento se llega a desconectar, por favor me manda un mensajito al WhatsApp y vamos a reiniciar la... bueno, vamos a reiniciar en sí la sesión, ¿bien? Entonces, colocaremos transformaciones lineales. En algunos casos. Así, sus micrófonos, por favor, deshabilitenlo. Ya. Entonces, como les decía, el día de hoy trabajamos con transformaciones lineales, para lo cual, primeramente nosotros tenemos que saber qué es una transformación. ¿Ya? ¿Qué es una transformación? En sí, la idea de transformación que nosotros tenemos es la misma de una función o una aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes cuando han estudiado cálculo 1, han estudiado funciones que iban desde un campo, ¿no? Que eran los números reales hacia los números reales. ¿Listo? En la primera parte era el dominio y la segunda parte era el codominio o rango. ¿No ven? Entonces ustedes podrían llegar de un conjunto hacia otro conjunto, tranquilamente. ¿Ya? En este caso los dos eran conjuntos reales. ¿Ya? Sin embargo, pues en cálculo 2 han estudiado otro tipo de funciones. ¿No ven? Han estudiado, por ejemplo, lo que son funciones vectoriales y también han estudiado funciones escalares. Por ejemplo, cuando yo trabajo con una función vectorial de variable escalar, entonces la idea es la misma, solamente que esto es una función vectorial, ¿no? Su variable es un escalar, o sea, dentro de los números reales, y su imagen vas a terminar de hoy sin que envíes esa tarde. Mire, su micrófono, señorita, la que ingresa ahorita, ¿ya? Lo deshabilita. Listo, vamos. Entonces, esa es nuestra idea. ¿Qué estamos haciendo? Directamente asignar a un conjunto que son los reales un elemento que puede ser un vector en cualquier dimensión. ¿No ve? Ahora, por otro lado, cuando ustedes han estudiado funciones escalares, ¿qué es lo que teníamos? De variable vectorial. Tenían el dominio, pues, a Rn. ¿Sí? Y como imagen o codominio tenía un número real. Por ejemplo, podríamos haber estudiado esto, una función f que dependa de x, de y, de z, cuya imagen o codominio podría ser un número cualquiera. Por ejemplo, xz más yx más yz. ¿Así? ¿No ve? Entonces, hay una relación o una regla de asignación o regla de correspondencia entre dos conjuntos, que en este caso es Rn y R. ¿Sí? Entonces, para nosotros, la idea de transformación va a ser exactamente lo mismo, solamente que nosotros vamos a trabajar con otro tipo de conjuntos numéricos, que en este caso estoy colocando Rn y R, pero podríamos trabajar con un conjunto que pertenezca a un espacio vectorial. ¿Ya? Es decir, aquí vamos a tener un espacio vectorial B, ¿ya? Y como imagen vamos a tener un espacio W, así, de esa forma. ¿Ya? O en algún caso también podríamos agarrar pues un conjunto U y un conjunto B. ¿Ya? Entonces, tenemos esa idea. ¿Ya? Va a ser igual una regla de correspondencia también. ¿Ya? Eso como introducción. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros queramos trabajar de un conjunto y ir hasta otro conjunto, nosotros utilizamos una función, ¿no? Que para nuestro caso nosotros le vamos a denominar transformación. ¿Ya? Va a ser la transformación para ir de un conjunto que no necesariamente van a ser R, ¿ya? Sino van a ser espacios vectoriales U, digamos, y espacio vectorial B. De esa forma.
Entonces, para llegar de un espacio vectorial hacia otro espacio vectorial, nosotros vamos a utilizar una transformación. ¿Ya? Y esa es la idea que vamos a agarrar nosotros para hacer nuestras transformaciones lineales. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, como ya tenemos la idea con lo cual vamos a trabajar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear la definición formal de lo que es una transformación lineal. ¿Ya? Les colocaremos definición. Vamos a definir. ¿Ya? Colocaremos una transformación. ¿Ya? Una transformación lineal. Le coloque lineal. ¿Ya? Es una aplicación. Es una aplicación. Listo. Entre paréntesis colocaremos función. ¿Ya? Una aplicación es una función. Directamente. ¿Ya? Entre dos espacios vectoriales. ¿Ya? Entre dos espacios vectoriales. Le colocaremos así. ¿Ya? Entre dos espacios vectoriales U y B. ¿Ya? De esa forma. Que satisface, bueno, y que satisface, mejor dicho. Ahí, perdón. Y que satisface los siguientes axiomas. ¿Ya? Los siguientes axiomas. ¿Listo? Entonces vamos a colocar axiomas para transformación. ¿Ya? Así que colocaremos lo primero. El primer axioma. ¿Ya? El primer axioma que tiene que cumplir esta aplicación para que sea considerada una transformación lineal es el axioma. Colocaremos axioma de linealidad. ¿Ya? Axioma de linealidad. Listo. ¿Qué dice este axioma? Me dice, para todo X, Y, que pertenezca al conjunto de partida. ¿Ya? En este caso, creo que le he llamado U, ¿ve? Aquí vamos a aclarar ahorita. ¿Ya? U. Entonces, la transformación de X sumado más esa Y que está en U es igual a la transformación del primero más la transformación del segundo elemento. ¿Ya? De esa forma. Acá, por favor, no le he aclarado, lo aclararé acá arribita. Cuando yo hablo de una transformación T, tiene que ir de un conjunto a otro. Vamos a colocar este U y acá arribita B. ¿Ya? Que va desde U hasta B. ¿Listo? Entonces, X y Y están en el conjunto de partida y la transformación está en el conjunto de llegada. ¿Ya? Enseguida vamos a colocar un ejemplo gráfico acá para que se entienda mejorcito. ¿Ya? Segundo, el segundo axioma que tiene que cumplir, le colocaremos axioma de homogeneidad. Vamos a utilizar el axioma de homogeneidad. ¿Listo? ¿Qué dice este axioma? Este axioma me dice lo siguiente. Para todo X que pertenezca al conjunto de partida U, ¿ya? Y un valor K que pertenezca a un campo de escalares, que le vamos a colocar R, ¿ya? Entonces, la transformación de K multiplicado por X, le colocaré como vector, así, es igual a K multiplicado por la transformación de este elemento X. Listo. ¿Ya? Entonces, tiene que cumplir esos dos axiomas. ¿Ya? Esos dos axiomas. De esa forma. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Ahora, como os decía, nuestra idea de nosotros va a ser lo siguiente. Tenemos que ir de un conjunto. Ese conjunto lo voy a llamar U. ¿Ya? Que para nuestro caso va a ser un espacio vectorial cualquiera. Al decir eso me refiero que pueden ser vectores, pueden ser polinomios, matrices o un conjunto de funciones. ¿Ya? Entonces, en ese conjunto de partida, nosotros vamos a tener elementos X y elementos Y. De esta forma. ¿Ya? Y nosotros queremos llegar a otro espacio vectorial. Otro espacio vectorial B. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos en realidad es ir de un conjunto hacia otro. ¿Listo? Pero esta regla de correspondencia, que es la transformación lineal T, ¿ya?
T. Puede tomar cualquier forma, ¿no ven? Uno puede querer asignarlo de la forma que le dé la gana. ¿Ya? Sin embargo, pues esa transformación puede ser lineal o puede ser no lineal. ¿Ya? Lo que nosotros necesitamos trabajar es con transformaciones lineales. Entonces, para eso tenemos que garantizar que se cumplen estos dos axiomas de acá, tanto el de la linealidad y el de la homogeneidad. ¿Ya? Y en ese caso, de hecho, que la transformación va a ser lineal. ¿Ya? Ya que en el conjunto de llegada nosotros tenemos estito. Al primero le corresponde 1 y al siguiente le corresponde. ¿Ya? Ahora, al decir que es una aplicación o función, cumple exactamente con la definición. A un elemento de X le va a corresponder un único elemento en Y, que en este caso es en B. ¿Ya? Y acá también le corresponde un único a este lado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, nosotros, cualquier transformación que nosotros agarremos en este capítulo, tiene que cumplir con los dos axiomas. ¿Ya? Tanto el de linealidad como el de homogeneidad. Ya cualquiera. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá. Vamos a colocar un ejemplito pequeño que va a ser lo siguiente. Ejemplo, digamos. Ejemplo, 2 puntos. Vamos a colocar, analizar. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Si las siguientes reglas de correspondencia, bueno, aplicaciones le colocamos. Si las siguientes aplicaciones son transformaciones lineales. ¿Ya? Son transformaciones lineales. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. ¿Listo? Colocaremos un inciso A. Haremos unos 2 ejemplitos. ¿Ya? A ver, puede ser un conjunto cualquiera. ¿Ya? Cualquiera, al que ustedes se les olvide. Colocaremos, a ver, una transformación. Vamos a colocar la transformación y agarraremos 2 conjuntos. ¿Ya? 2 conjuntos. Agarraré R3. R3 y nos iremos hasta P sub 2. Así, mira, es la idea de una transformación lineal. El conjunto de partida son vectores y el conjunto de llegada son polinomios. Entonces, lo que hace mi transformación es convertir un vector, convertirlo en un polinomio. ¿Se dan cuenta? Entonces, vas relacionando 2 espacios vectoriales cualquiera. ¿Ya? Ahora, para poder transformar, tiene que existir una regla de correspondencia. ¿No? Regla de correspondencia. Entonces, aquí vamos a colocar nosotros una regla de correspondencia cualquiera. ¿Ya? Colocaremos definida. ¿Ya? Es una transformación definida por, y aquí colocaremos una formulita. T de X, Y, Z. Entonces, en cuenta, va a transformar cualquier vector de 3 componentes, lo va a convertir en un polinomio. Le colocaremos acá, incluso, mire, haré esto, ¿ya? Le voy a dar, no colocar X, Y, Z. Colocaremos ABC, ¿ya? Para que sea más cómodo. Un vector ABC, que lo convierta, por ejemplo, en esto. 2A menos B, T cuadrado, más A menos C por T, más B más C. ¿Listo? Esto es una fórmula de transformación. ¿Sí? Así se denomina esta regla de correspondencia como está definida la transformación. ¿Ya? Eso. A eso nosotros le vamos a denominar fórmula de transformación. ¿Ya? Que en este caso llega a ser pues la función con la cual la transformación convierte cualquier elemento de 3 en un polinomio de P sub 2. ¿Ya? Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues analizar si es que esto corresponde a una transformación lineal. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Listo? Colocaremos lo siguiente. Solución. Solución. Para saber si es transformación lineal, 2 axiomas, ¿no ven? Entonces vamos a colocar primeramente un puntito acá y diremos axioma de linealidad. ¿Ya? Axioma de linealidad. Vamos a ver si es que cumple este axioma. Listo. ¿Qué decía el axioma? Me voy a ir atrás un ratito. El axioma de linealidad es el de acá arriba. ¿Ya? El de ahí arriba.
Donde dice, si yo agarro dos elementos que están en el conjunto de partida, ¿ya? La transformación de la suma se reparte como suma de transformaciones. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Entonces, yo voy a hacer eso. ¿Ya? Agarraremos un X cualquiera. X que sea ABC. ¿Listo? ¿Ya? Y agarraré una Y que sea otro vector. Le llamaremos VW. ¿Listo? Los dos pertenecen al conjunto de partida AR3. ¿Sí? Perfecto. ¿No? Entonces yo tengo que analizar qué pasa con la suma. ¿Ya? Entonces, nosotros veremos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo agarro la suma de estos dos? ¿Ya? Éxito. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ya? Para lo cual, por espacio lo haré acá abajito. ¿Ya? Decimos X sumado más Y. Vamos a sumar con las reglas de R3. Cuando sumo dos elementos de R3, la suma es componente a componente, ¿no va? Entonces, la suma llega a ser A más U, coma, B más B, coma, C más W. ¿Ya? Éxito. ¿Ya? Entonces, la transformación de X más Y, así, es equivalente a la transformación de A más U, B más B, C más W, ¿no ve? Es equivalente, así. Listo. ¿Cómo hago para transformar esto? Reemplazamos en la fórmula. ¿Ya? La fórmula. ¿Quién es la fórmula? Es esta. Ahí les reemplazo. ¿Qué me dice? Cuando quiero transformar, tengo que copiarme dos veces A menos B. A es este, B es esto, ¿no ve? Para nuestro caso, esto es A y este sería B, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Dos veces A, ¿no? A es A más U, menos B. B es B más B, de esa forma. Listo, ¿se dan cuenta? Éxito, dice T cuadrado, más, por espacio lo vamos a hacer acá, más, dice A menos C, ¿no ve? A menos C. ¿Quién es A? La primera componente. La primera componente es A más U, ¿no ve? Menos C. La tercera componente es C más W. ¿Listo? Tengo eso. Y esto multiplicado por T. ¿Ya? Dice, todo esto acá más, ¿quién es? B más C, ¿no ve? ¿Quién es B? Para mi caso, B es B más B, de esa forma. Más C. En este caso, C es C más W. ¿Listo? Ahí está. He transformado a la suma. Lo he transformado a la suma. Listo. Lo que tengo que recordar es que en el lado derecho yo tengo un polinomio. ¿Vale? Tengo un polinomio al lado derecho. Entonces puedo utilizar la regla de polinomios directamente para calcular esto. ¿Ya? Entonces, estito, por favor, se van a ubicar. Vamos a hacerlo en la otra pizarra. Estito lo voy a desarrollar. Dos veces A más U menos B más B. ¿No ve? Esto de acá ya, llegaría a ser lo siguiente. Le colocaremos, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo estito. Esto de acá, vamos a colocar paréntesis. Si recuerdan, es 2A más 2U menos B menos B. ¿No ve? Se cierra de esa forma. Multiplicado por T cuadrado, más. El otro, si lo desarrollamos, ¿qué es lo que tengo? Tengo A más U menos C menos W. ¿No ve? Multiplicado por T. Y todo esto de acá es más. Y acá tenemos B más C. Bueno, sería B más B más C más W. ¿Listo? Estoy haciendo desaparecer los paréntesis. ¿No? Desarrollando el lado derecho de esta igualdad de acá. Estito. Desarrollando estito. ¿No va? Ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acomodar. Acomodar. ¿Sí? Vamos a acomodar de forma conveniente. Yo me quiero quedar con este A, con este B, este A, este C, este B y este C. ¿Sí? Si me quedo con esos, lo que acá tendríamos sería 2 veces A menos B multiplicado por T cuadrado más A menos C multiplicado por T
más B más C. ¿Listo? Por otro lado, van a quedar los otros, que en este caso sería 2 veces U menos B, multiplicado por T cuadrado, más U menos B doble, multiplicado por T, más B, no, perdón, es la otra B, más B más B doble. ¿Listo? Así, jovencitos. ¿Tengo eso? Ya. Ahora, ¿quién es el primero? Pues el primero es la transformación de ABC. ¿No? Fácil de darse cuenta. ¿No es la transformación? Y el otro tiene exactamente la misma forma de la transformación. ¿No ve? Solamente que está con V y W. Entonces, esta es la transformación de V, W. ¿Listo? Entonces, ¿a qué he llegado? Ha llegado que es la transformación de ABC sumado más la transformación de VW. ¿Listo? Y con eso yo puedo decir que cumple. ¿No ve? Cumple. ¿Listo? Cumple la primera acción. ¿Por qué? Observo la pizarra de atrás. ¿Qué tengo? He aplicado la transformación de la suma de U más B. ¿No ve? La transformación de la suma de U más B, bueno, de X más Y en este caso, ¿no ve? La transformación de la suma, ¿ya? Es igual a la suma de transformaciones. ¿No ve? Porque esto de acá, incluso para que se entienda mejor, le colocamos transformación de X sumado más la transformación de Y. ¿No ve? ¿Listo? Resulta que cumple. ¿No? Cumple. Esa es la primera acción. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer la otra acción. Le colocaremos acá, rapidito. Ya, vamos a hacer varios ejemplos de esto. Ya más unos dositos más. Colocaremos axioma. ¿Ya? Axioma de homogeneidad. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el axioma de homogeneidad. Ya, ¿qué dice? Tengo que agarrar un elemento X. El elemento X que yo voy a agarrar va a ser el elemento ABC. ¿Ya? Listo. Y voy a agarrarme una constante K que pertenezca a los reales, que va a ser K nomás. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito es acá, ¿cuánto es KX? KX. Como ustedes saben, K por X, definido en R3, la constante K multiplica a cada elemento del vector X. ¿No ve? Es simple. Porque incluso también es un espacio vectorial, entonces cumple eso. Es decir, esto es KA, KB, KC. Eso es. ¿No ve? Entonces acá vamos. La transformación de KX, que es equivalente a la transformación de KA, KB más KC, es igual a lo siguiente. La formulita de transformación decía 2 veces A. ¿No ve? Entonces le colocamos paréntesis, 2 veces A. Pero resulta que A es KA en este caso. ¿No ve? Es it. Y decía todo eso de ahí menos B. ¿No ve? Solo que en vez de B lo que yo tengo es KB. Listo. ¿Ya? Tenemos eso. Un ratito voy a revisar el WhatsApp, por ahí se ha cortado. Vamos, seguimos, ¿no? Ya, entonces tenemos eso. Así, multiplicado por T cuadrado. ¿No ve? Más. Luego, acá lo que venía era ¿cuánto? A menos C. Pero en vez de A yo tengo KA menos KC. ¿No ve? De esa forma. Y todo esto acá multiplicado por T. Y después de eso tenemos más lo siguiente. ¿Ya? Que eran, ¿cuánto? Era B más C, ¿no? Pero en este caso B es KB más KC. ¿Listo? Eso es, jóvenes. ¿No ve? Ahora, si aquí observan bien ustedes, de todo lo que he escrito al lado derecho, está con K, el otro también tiene K y toditos tienen K. ¿No ve? Toditos tienen K. Y es un polinomio. En un polinomio yo puedo factorizar K. Pues tranquilamente, ¿no? Tranquilamente se puede factorizar. ¿Listo? Entonces voy a factorizar eso. Este lado, lo que tendríamos sería lo siguiente. Vamos a decir esto. Acá, factorizo K. Y si factorizo K, acá tengo 2 veces A menos C, multiplicado por T cuadrado. Así. Incluso voy a factorizar de una vez de todo. Acá tendríamos más
Ya, le colocaremos. Tendríamos más. Y acá sería A menos C multiplicado por T. Y acá tendríamos B más C. ¿No ve? De todito se puede factorizar acá. ¿Listo? ¿Y qué es lo que sobra? A este lado de acá tenemos la transformación de ABC. Bueno, es la transformación de X, de hecho, ¿no? Transformación de ABC, de esa forma. Y lo que sobraría entonces sería esto, acá, por la transformación de ABC. ¿Listo? Y esto es igual acá, por la transformación del vector X que le llamo. ¿Listo? Cumple. Cumple. ¿Ya? De esa forma. Cumple. Cumple. ¿Por qué? Porque cuando yo he partido de esto, la transformación de K por X, ¿no ve? La transformación de KX. Y al aplicar la fórmula de transformación lineal, o transformación en este caso, ¿ya? La K ha salido afuera y tengo solamente transformación de X. ¿Listo? Entonces, esto garantiza, ¿ya? Garantiza, ¿ya? Que la transformación es lineal, ¿ya? Es lineal. ¿Ya? Entonces, con eso decimos directamente sí. Por lo tanto, T, que va desde R3 hasta P sub 2, ¿ya? De 3 a P sub 2, le colocaremos es lineal, ¿ya? Es lineal. ¿Listo? Tengo una transformación lineal. ¿Ya? Eso. Incluso, para que se den cuenta más fácilmente, pasa lo siguiente. ¿Ya? Si ustedes tienen acá un conjunto de partida, que le estoy llamando U en este caso, ¿ya? Y tenemos un conjunto de llegada. Aquí le vamos a colocar B, ¿no ve? Y nuestra transformación de acá va de este lado, ¿ya? Para que sea una transformación lineal, entonces cuando ustedes le saquen la transformación de un X más Y de un KX, ¿ya? Entonces directamente al aplicar la transformación, esto le corresponde la transformación de X más la transformación de Y. Éxito. Y esta de acá le corresponde K por la transformación de X. Si cumple esos dos axiomas, entonces se dice que T es transformación lineal. ¿Ya? Eso es lo que les quiere decir. ¿Ya? Eso, que lo vamos a colocar como observación. ¿Ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, era una transformación lineal. ¿No ve? Era una transformación lineal. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo no es una transformación lineal? Obviamente no va a ser transformación lineal cuando no cumpla los axiomas. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta fácilmente? Con esto. ¿Ya? Aquí voy a colocar un ejemplito que lo vamos a borrar nomás, de transformaciones que no son lineales. Por ejemplo, imagínense que les dicen una transformación que vaya, no sé, de R2 a R3. Éxito. ¿Ya? Esto lo voy a borrar nomás. Y me daré una fórmula de transformación de un elemento AB, así, que es igual a 2A menos B, B, C menos 1. Esto no es transformación lineal. ¿Ya? Sí es transformación, pero no es transformación lineal, porque no cumple con las condiciones de linealidad. Ahora, ¿por qué? Porque acá tengo un término independiente. ¿No ve? De este término independiente, nunca voy a poder sacarle, por ejemplo, la constante K que yo le voy a multiplicar. Nunca voy a poder sacarle. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es una transformación lineal. De hecho, ¿ya? Si hay un número, no es una transformación lineal. Listo, entonces tienen que darse cuenta de eso. Por otro lado, a simple vista no es transformación lineal cuando existe, por ejemplo, un producto de funciones. Por ejemplo, si acá digo, esto es A por serios. Eso tampoco es una transformación lineal. No va a cumplir con las propiedades de linealidad, debido a este elemento que sería incluso un término de grado cuadrático, de grado 2. ¿No? Entonces, por eso en este caso tampoco es una transformación lineal. ¿Ya? Lo que sí puede ser transformación lineal son incluso con las operaciones que cumplan las condiciones de linealidad también. Por ejemplo, si es que en algún caso ustedes les dicen esto, vamos a colocar, tengo una transformación que vaya, digamos, de R a R.
¿ya? O sea, que está en el mismo espacio vectorial, puede ser. ¿Ya? Y les dicen, por ejemplo, tiene una función f que depende de una variable x que es igual a la integral desde 0 hasta 1 de, no sé, f de x, digamos, diferencial de x. ¿Ya? Y todo esto de acá, bueno, así digamos, de esa forma. La integral cumple condiciones de linealidad, sí. La derivada también. Entonces, en alguna formulita pueden darles incluso con derivadas o pueden darles con integrales. ¿Ya? Eso es indiferente. Puede ocurrir así. ¿Ya? Así que ahí ustedes se van a dar cuenta cuándo es una transformación lineal. ¿Ya? Ahora, en términos generales, pues nosotros en este tema vamos a trabajar pues con transformaciones lineales. ¿Ya? O sea, vamos a trabajar con aplicaciones que cumplan con nuestra definición. ¿Ya? Entonces, de eso ustedes no se tienen que preocupar para nada. ¿Ya? Así. Ahora, si en algún ejercicio les dicen probar que el siguiente conjunto es una transformación lineal, entonces ahí sí aplican los axiomas. ¿Ya? Y si no, no es necesario. Ya, listo, pues. Por si acaso ya van a ser 40 minutos. Si se llega a cortar, van a ingresar con el mismo enlace, ¿ya? Si se llega a cortar los 40. Ya, de todas formas, continuaremos. Ahora, ya. Estábamos hablando de las transformaciones lineales, ¿no? Entonces, van a hacer varios ejemplos con nuestro compañero auxiliar. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Haremos unos ejemplitos para ver a qué se refiere con transformación lineal. ¿Ya? Ejemplo. Aunque más que ejemplo, le colocaremos nota. Haremos una nota acá, una nota importante, que va a ir en el siguiente sentido. Ya. Como hemos dicho, una transformación va de un espacio vectorial hacia otro espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, si es que en algún momento les dicen la transformación, ¿ya? Que va desde U hasta B, de esta forma, entonces significa que U es el dominio. ¿Ya? U es el dominio. ¿Listo? Y que esta B de acá es el rango, que también se denomina imagen. ¿Ya? Incluso para transformaciones lineales, nosotros vamos a agarrar el término de imagen. ¿Ya? Entonces, convierte un elemento que está en el dominio en un elemento que está dentro del conjunto de imágenes o imagen. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que en algún momento les dicen, hay una transformación T, ¿ya? Una transformación T, que vaya de lo que sea. Le colocaremos esta vez que vaya de P sub 2, que vaya hasta R3. ¿Ya? Así. ¿Ya? Vamos a colocar lo siguiente. Definida por, y tienen que darme una fórmula de transformación. ¿Ya? Colocaremos la fórmula de transformación que sea un polinomio cualquiera. AT cuadrado más BT más C es igual a un vector de 3. Este lado tiene que estar un vector, que puede ser, por ejemplo, 2A más C. Vector dicho, ¿no? Vector. Aquí le podemos colocar A menos B. ¿Ya? Y aquí le podemos colocar 2 veces C, digamos. ¿Así? Me estoy dando una regla cualquiera. ¿Ya? Que a simple vista es transformación lineal. ¿No ve? Es transformación lineal. Listo. Entonces, ¿qué hacemos para acá? A ver, sacaremos unas cuantas cositas. ¿Ya? Vamos a calcular lo siguiente. Colocaremos hallar la imagen. Hallar la imagen. Hallar la imagen. Para, y le colocaremos unos cuantos vectores. ¿Ya? Aunque tenga que ser en el primer caso un polinomio, ¿no? Para, digamos, estito. Que sea, no sé, algo completo. A ver, que sea t al cuadrado menos 2t más 3. ¿Ya? Estito. Entonces, digamos que yo quiero calcularle la imagen para eso. ¿Ya? Para eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá, sacamos una flechita. La imagen de t al cuadrado
menos 2 veces t más 3 tiene que ser un vector. ¿No ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores de A, de B y de C. ¿No ve? Si aquí observan el conjunto de partida, el elemento A es 1, el elemento B es menos 2 y el elemento C es 3. ¿No ve? Entonces, si yo reemplazo eso en mi fórmula de transformación, tengo 2 veces A más C. 2 veces 1, ¿no ve? 2 veces 1 más 3. 2 veces 1 es 2, más 3 es 5. Tengo 5. ¿Cómo? Ahora dice A menos B. A es 1. B es menos 2. Menos 2 va a ser 3. ¿No ve? Besito. Luego dice 2 veces C. C vale 3. 3 por 2 es 6. Listo. Observa. ¿Qué es lo que hace mi fórmula de transformación? Transforma a cualquier polinomio de segundo grado, lo convierte en un polinomio, perdón, en un vector de 3 componentes. ¿No ve? Por eso esa regla es una fórmula de transformación. Y por las características que tiene, es una transformación lineal. ¿Ya? Así. Puedo transformar a ¿cuánto? A t menos 2. ¿Qué dice? ¿Puedo transformar a t menos 2? Sí. Porque por más que sea t menos 2 y yo estoy definiendo una transformación que va de p sub 2 al otro, se puede, ¿no ve? Porque en este caso, acá tendríamos escrito transformación de t menos 2. Necesito a, b y c. Como en este lugar no hay a, entonces yo puedo asumir que esto es 0t cuadrado, así. De esa forma. ¿No ve? Eso. Entonces, para mi caso, esto sería a, b sería 1 y c sería menos 2. ¿Están de acuerdo? Eso sería, ¿no ve? Entonces los reemplazo. Si los reemplazo, entonces tendríamos lo siguiente. Dice 2a más c. A es 0. C es menos 2. Entonces acá tengo menos 2. ¿No ve? Coma. El otro es a menos b. B es 1. Bueno, 0 menos 1 me va a dar menos 1. ¿No ve? Coma. Y el otro dice que es 2 veces c. 2 por menos 2 va a ser menos 4. Así. De esa forma. ¿Lo ven? Entonces, es lo que hace una transformación. ¿Ya? Aquí puedo hacer la prueba para la suma de esos dos y ver que cumple la condición de linealidad tranquilamente. ¿Ya? Podemos hacerlo. ¿Ya? Sin embargo, pues para ganar un poquito de tiempo, pues vamos a obviar eso, ¿ya? Porque al final es reemplazable solamente los numeritos. ¿Ya? Y podemos verificar tranquilamente. ¿Ya? Así, aunque haremos un hito de esos. ¿Ya? Vamos a hacer un hito de esos. Listo. Acá. Vamos a ver esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero transformar esto? Quiero transformar a el primero que he sacado. ¿Cuál era? Era t cuadrado menos 2t más 3. ¿No ven? T cuadrado menos 2 veces t más 3. Listo. Y esto aquí lo quiero sumar con el otro. Quiero sumarlo con t menos 2. Así, t menos 2. ¿Puedo calcular esto en polinomios? Sí, ¿no ven? Esto acá llegaría a ser t cuadrado menos 2t más t sería menos t. ¿No ve? Y 3 menos 2 sería más 1. ¿No ve? ¿Qué pasa si yo transformo a t cuadrado menos t más 1? ¿Sí? Con la fórmula de transformación, ¿qué tenemos? Directamente, igual que ese dato, a va a ser 1, b va a ser menos 1 y c va a ser 1 también. Con mi fórmula de transformación, yo tengo lo siguiente. Es 2a más c, ¿no ve? 2a más c. ¿Qué tengo? 2 por 1 menos c. Me daría 2 menos 1, 1 nomás. ¿No ve? Ah, no es más c, ¿no ve? Perdón. Es 2 veces a más c. Sería 3. ¿No? Tendríamos 3. Listo. Coma. El otro elemento, la segunda componente dice a menos b y el otro es 2c. A menos b. A
menos, con el menos se va a hacer 1, entonces tendríamos 2. Y el otro dice 2 veces C, sería 2. Esta sería su imagen utilizando la fórmula de transformación. ¿Ya? Éxito. ¿Qué pasa si yo transformo la suma? Transformo t al cuadrado menos 2 veces t más 3 con la transformación de t menos 2. ¿Qué tengo? La primera transformación, ¿cuánto era? Era 5, 3, 6, ¿no ve? 5, 3, 6. 5, 3, 6. Le sumo con la otra transformación. Otra transformación que saca era menos 2, menos 1, menos 4. Menos 2, menos 1, menos 4. ¿No ve? Si es que calculo esta suma de acá, esto de acá me va a dar ¿cuánto? 5 menos 2 va a ser 3. 3 menos 1 va a ser 2. 6 menos 4 va a ser 2. ¿Listo? ¿Cumple la igualdad? Sí. ¿No ve? Ambos son iguales y de hecho que iban a ser iguales porque se trata de una transformación lineal. ¿Se dan cuenta? Es una transformación lineal. ¿Ya? Si yo lo multiplico por un número a cualquiera de estos y luego le saco la transformación, igualito va a salir acá. ¿No ve? Entonces es transformación lineal. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere. ¿Bien? Ahora, a ustedes les pueden dar cualquier regla de correspondencia. Incluso combinar, como les decía, derivadas integrales se puede combinar. ¿Ya? Sin embargo, lo que tienen que recordar es que tienen que cumplir los dos axiomas. Si cumplen los dos axiomas, es transformación lineal, de hecho. ¿Ya? Eso. Ahora, jóvenes, en esta nueva sección, vamos a plantear aquí una nueva sección. Vamos a hablar de las propiedades que cumple una transformación lineal. ¿Ya? Y los elementos que se pueden calcular dentro de una transformación lineal. ¿Ya? Entre los más importantes está a lo que se denomina núcleo e imagen de una transformación. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Núcleo e imagen. ¿Ya? Colocaré núcleo e imagen de una transformación. ¿Ya? Eso vamos a hacer acá. Núcleo e imagen de una transformación. ¿Ya? Aunque aclaremos, ¿no? No es una transformación cualquiera, sino una transformación lineal. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces colocaremos lo siguiente. Primeramente, para toda transformación lineal, ya de esta lo vamos a abreviar así, ¿eh? Para toda transformación lineal, T, que va desde U hasta B, se puede definir lo siguiente. Definir. Colocaremos la primera definición. ¿Ya? Núcleo. Núcleo o kernel. ¿Ya? También se denomina kernel. Entonces vamos a hallar núcleo o kernel de la transformación. ¿Ya? De la transformación. ¿Listo? ¿Ya? Y cuando nosotros hablemos de núcleo o kernel, ¿ya? Nosotros lo vamos a simbolizar con una N de T. ¿Ya? Así, N entre paréntesis T. ¿Ya? Así. ¿Por qué N? Porque se refiere al núcleo de la transformación. ¿Ya? Así. Le colocaremos. Se define como el subespacio, ¿ya? Como el subespacio, porque también es un subconjunto, en el espacio vectorial. ¿Ya? Vamos a continuar acá. Espacio vectorial, dominio. Ahí continúa, ¿no? Dominio. ¿Ya? Vectorial dominio, entre comillas le colocaremos U, pues el conjunto de partida, ¿ya? Tal que la imagen ¿ya? Tal que la imagen es el vector, perdón, es el vector nulo, ¿ya? Nulo, así que le colocamos 0, del codominio.
¿ya? Del codominio B. ¿Listo? Es de esa forma. ¿Ya? Es it. Entonces, eso van a recordarse, por favor. ¿Ya? Lo colocamos de esa forma. ¿Ya? Voy a recordar acá la definición. ¿Qué dice? Que el núcleo que está denotado por n de t, ¿no ve? Es el subespacio en el espacio vectorial de partida, o sea, U, tal que su imagen es el vector nulo del conjunto B. ¿Ya? Muchas veces acá pues suele ser un poco confuso, entonces mejor van a recordarse de esto. ¿Ya? Vamos a colocar esto. N de t. N de t, núcleo. Es un subespacio. Entonces voy a colocar la notación de conjunto. ¿Ya? Dice que es un elemento. Yo le voy a colocar un elemento X, un vector. Ya puede ser polinomio, puede ser lo que sea. Que pertenece al conjunto de partida. Tal que la transformación de ese elemento es igual a el 0. Pero es un 0 vector. Y ese 0 vector está en el conjunto de llegada, B. Ese es el núcleo. ¿Ya? Incluso, cuando ustedes quieran calcular el núcleo en cualquier transformación que les dé, solamente tienen que aplicar esto. ¿Ya? Que es bien fácil de recordar. ¿Ya? Es esto. Entonces, el núcleo, ¿les recuerdo eso bien? El núcleo de una transformación es un conjunto de elementos en el conjunto de partida, tal que su imagen es el 0 del otro conjunto. A eso se refiere. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a aclarar lo siguiente. Acá. Al ser el núcleo, le colocamos núcleo, un subespacio, ¿ya? Es un subespacio, ¿no ve? Que en realidad también es un conjunto. Es posible hallar, es posible hallar una base y dimensión. ¿No ve? Como saben, de un subespacio vectorial cualquiera se puede hallar base y dimensión. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a colocarle ciertos nombres. ¿Ya? Vamos a colocarle ciertos nombres. Colocamos lo siguiente. ¿Ya? Decimos base. Base para el núcleo. ¿No ve? Cuando nosotros calculemos una base para el núcleo, ¿no ve? Nosotros podemos definir una dimensión. ¿No ve? Una dimensión. Entonces, a partir de la base, yo puedo calcular lo que es la dimensión del núcleo, porque es la cantidad de elementos que tiene la base. ¿No ve? Ahora, esta dimensión del núcleo se denomina, le colocaremos, se denomina nulidad. ¿Ya? Es it. Y esa palabrita se van a recordar. ¿Ya? Se denomina nulidad. ¿Ya? Entonces, la nulidad de una transformación es un número. Ese número corresponde a la dimensión de la base del núcleo. ¿Ya? Así. Aquí, por favor, lo he escrito mal. Nulidad. Nulidad. Ajá, ya está. Nulidad hemos colocado. ¿No ve? Entonces, eso es primeramente el núcleo o kernel de una transformación. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a decir lo siguiente. Aquí colocaré un conjunto. ¿Ya? Vamos a decir que este es el conjunto de partida U y este es el conjunto de llegada B. ¿Ya? Entonces, yo hago una transformación para llegar del conjunto U al conjunto B. ¿No ve? De esta forma. Listo. Entonces, ¿quién es el núcleo? El núcleo es un conjunto de elementos que está acá adentro. ¿Ya? Varios elementos. ¿Ya? En algunos casos puede ser un hito nomás. ¿Ya? Vamos a asumir que aquí es un subespacio. Entonces, esta aquí le vamos a denominar nulidad de T. ¿Ya? Que en sí es un conjunto de elementos, dice, cuya imagen llega a un valor solamente acá. Que en este caso es el 0. El 0 vector que está en W. ¿Ya? O sea, la transformación de todos los elementos que están ahí adentro me da el 0 del otro conjunto. Entonces, esto de acá es la nulidad. La observación más grande que puedo hacer acá es que como la nulidad es un subespacio, está incluido
y está incluido dentro de el conjunto de partida o dominio. ¿Sí? Eso, ahí está ahí adentro. Entonces, eso es nulidad. Digo, eso directamente es el núcleo. ¿Sí? Y la nulidad es la dimensión del núcleo. ¿Listo? Acá abriremos una nueva sección. ¿Sí? Voy a dar una nueva sección acá. Y en esta parte vamos a hablar acerca de lo que es imagen. ¿Sí? Imagen. Imagen de una transformación. ¿Sí? Vamos a colocar. Imagen de una transformación lineal. ¿Sí? Le colocaremos así. Imagen de una transformación lineal. ¿Sí? Entonces, acá vamos a colocar su definición. Colocaremos. Se define como un subespacio. Colocaremos como un subespacio del espacio vectorial. ¿Ya? Subespacio del espacio vectorial codominio. Codominio. ¿Ya? Entre comillas le vamos a colocar B. ¿Ya? O sea, del conjunto de llegada. ¿Ya? Tal que esos vectores, le colocaremos así, tal que esos vectores siempre tienen, le colocaremos así, una preimagen en el dominio. ¿Ya? En el dominio, que en este caso lo vas a colocar entre comillitas U. ¿Listo? Es esta imagen. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para recordar igual que en el caso de hace rato? Le vamos a colocar I de T. ¿Ya? Acá no le he colocado, pero la imagen lo vamos a representar con I. ¿Ya? I de T es imagen de la transformación. ¿Qué es la imagen? Dice que es un subespacio dentro del espacio vectorial codominio B. Entonces está formado por elementos que le voy a llamar Y, que están dentro de B. ¿Listo? Dice tal que esos vectores siempre tienen una preimagen, o sea, tienen elementos en el conjunto dominio. Es decir, es el conjunto de elementos que están dentro del dominio, cuya transformación lineal es igual a los elementos que están dentro de la imagen. Eso. De esa manera. ¿Ya? Hay que poder recordar que la imagen está en el conjunto de llegada. ¿No ve? Que está formado por todos los elementos que en el conjunto dominio tenían algún correspondiente. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Lo siguiente. Vamos a decir esto. Al ser un subespacio, ¿ya? Al ser un subespacio, ¿no ve? O conjunto, ¿no ve? En B, ¿ya? Coma. Es posible hallar base y dimensión. También base y dimensión de la imagen. ¿No ve? Entonces también puedo sacar base y dimensión de ese conjunto, que es la imagen. ¿No ve? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Igual que hace rato. Yo puedo calcular una base para la imagen. ¿No ve? Base para la imagen. Si calculo una base para la imagen, entonces yo puedo obtener una dimensión para la imagen de la transformación. ¿No? Puedo hallar una dimensión para la imagen de la transformación. ¿Listo? A esta dimensión de la imagen, ¿ya? Colocaremos lo siguiente. Se denomina rango o recocido. Ya, recocido. La terminología que nosotros vamos a utilizar va a ser recocido. ¿Ya?
Entonces, eso recuerden, por favor. La dimensión del núcleo es nulidad. Y la dimensión de la imagen se denomina recorrido. Como son subespacios, tranquilamente yo puedo sacar su base y sacar su dimensión. ¿Ya? Éxito. Ahora, igual que hemos hecho para el otro conjunto, vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Ya? Agarraremos dos conjuntos. Un conjunto U, ¿ya? Y vamos a agarrar un conjunto B, le colocaré. Ya, esto le cambiaremos, por favor. Le vamos a denominar este conjunto U, ¿ya? Y el otro conjunto B, ¿ya? Entonces, la imagen está dentro del conjunto B. Acá. Ahí adentro están las imágenes, ¿ya? Es decir, estos son los elementos y esto llega a ser un subespacio que es la imagen de T, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden observar que la imagen de la transformación está incluida en el conjunto de llegada. Listo. Que dice que son el conjunto de valores que tienen su preimagen, o sea, lo que está dentro del dominio, cuyos valores le corresponden a la imagen. Es decir, los elementos que tenemos acá, todos estos X de acá, ¿ya? Van a llegar a este conjunto de imágenes. Listo. Lo que me quiere decir es que cualquier elemento que esté dentro del dominio va a llegar a un conjunto. Y en ese conjunto están todas las imágenes posibles que se puede tener en B. ¿Ya? De esa forma. Eso es lo que dice, que obviamente aquí estoy colocando con una X, pero obviamente puede ser un conjunto acá, ¿no ves? De todos los valores que tenemos. ¿Listo? Entonces, eso van a recordar, por favor. El núcleo está en el conjunto de partida y la imagen está en el conjunto de llegada. ¿Sí? Son subespacios que cuando ustedes quieran calcular al núcleo y a la imagen, solamente tienen que recordar lo que he encuadrado acá, porque ahí está la definición directamente. ¿Ya? Es decir, y recordar dónde está. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos eso. Esos son los elementos más importantes por una transformación. Ahora, cuando se tiene una transformación lineal, ¿ya? Siempre tiene que verificarse una relación entre la nulidad y el recorrido, que son dominios del núcleo y de la imagen. ¿Ya? Lo cual se relaciona mediante el teorema de la dimensión. Entonces, acá vamos a colocar lo siguiente. Teorema de la dimensión. ¿Ya? Aquí vamos a definir esto. Teorema de la dimensión. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? ¿Ya? Dice lo siguiente. Para toda transformación lineal, para cualquiera, ¿ya? Para toda transformación lineal, ¿ya? O sea, si es que yo tengo una transformación lineal, esto siempre debe cumplirse, ¿ya? Se cumple, ¿ya? Lo siguiente. Si ustedes suman la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿ya? Dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, de esa forma, ¿ya? Esto de acá siempre les va a dar la dimensión, ¿ya? De U, ¿ya? Dimensión de U, ¿ya? Por si acaso, ustedes tienen que recordar que esta U de acá es un espacio vectorial, ¿ve? En el cual está el dominio. ¿Ya? Eso tienen que recordar, es del dominio. ¿Ya? Es decir, o sea, dimensión del núcleo más dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida. ¿Ya? Que incluso esto acá se coloca con sus nombres que adopta cada uno de estas dimensiones. Es decir, el teorema en sí me dice esto, que si yo agarro la nulidad, le sumo más el recorrido, ¿ya? Recorrido, esto acá es equivalente a la dimensión del conjunto de partida. ¿Ya? Ese es el teorema de la dimensión. ¿Ya? Estito. La nulidad más el recorrido de una transformación lineal siempre es igual a la dimensión del conjunto de partida. ¿Ya? Eso.
De esa forma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallo la dimensión del conjunto de partida? Como hemos hecho para el anterior parcial, tranquilamente, en base a la base canónica. ¿Okay? Por ejemplo, para R3 su dimensión es 3. Para R4 su dimensión es 4. Y así sucesivamente. Para una matriz de orden 2 por 2 su dimensión es 4, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, solamente tiene que verificar eso. Y como dice acá, dice para toda transformación lineal. ¿No ve? Siempre se tiene que cumplir eso. ¿Ya? No es que si en un momento es una transformación lineal, no es posible que no se cumpla, digamos. Tiene que cumplirse siempre. ¿Ya? Eso, jóvenes. Hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, hasta ahí me dice. Y si no, pues vamos a hacer ejemplitos. ¿Ya? Esta parte sí es bien importante, entonces vamos a desarrollar ejemplos. ¿Ya? Si alguien tiene alguna observación cualquiera, me dice. ¿Ya? Inge, disculpe. Sí, dime. Para la imagen de la transformación lineal, ¿todos los elementos van a tener una preimagen? Sí, pero no va a ser siempre la misma, sino va a estar dentro del conjunto de dominio. Acá. ¿Ya? O sea, acá puede estar, no sé, el 1, 1, 1, digamos, puede estar el 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Entonces, la imagen de cada uno de esos va a llegar a este conjunto. ¿Ya? Es lo que me dice, que llegue a ese conjunto. ¿Ya? A diferencia del núcleo siempre llega al 0. ¿Ya? Todos estos siempre llegan al 0 para el núcleo. ¿Ya? Pero para la imagen dice que la imagen es un conjunto de valores que está acá, los cuales tienen un correspondiente a este lado. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere. ¿Ya? Entonces, todos los elementos que sean imágenes de este conjunto van a estar dentro de acá, de este subespacio. ¿Ya? Eso es lo que dice. ¿Ya? Es simple. ¿Ya? Eso es. Listo. Si tengo una pregunta más, me dicen, por favor. Si no, vamos a calcular. ¿Ya? Vamos a calcular. Ya. Ya. Creo que ninguna pregunta, ¿no? Entonces, a ver, haremos esto. Sacaremos acá unos cuantos ejemplitos, por favor. Tendríamos lo siguiente. Habilitar esto. Colocaremos un problemita. 1. ¿Ya? Y vamos a decir lo siguiente. Planteamos acá. Diremos esto. Para la transformación. Para la transformación lineal. Hallar el núcleo. Núcleo. Imagen. Y verificar. Les colocamos. Y verificar el teorema de la dimensión. ¿Ya? Y el teorema de la dimensión. Así le colocaremos. ¿Ya? De esa forma. Entonces, a ver, aquí la colocaremos. La transformación que sea de dos conjuntos, ¿sí? Agarraremos un conjunto. El primer conjunto que sea, por ejemplo, ¿cuánto? R3. Así lo agarraré. R3. Y que vaya directamente hacia P sub 1. ¿Ya? Puede ser cualquier transformación. ¿Ya? Ahora agarraremos esto. ¿Ya? Es un ejemplo. Una transformación que va a ir desde vectores de 3 componentes y su imagen va a ser un polinomio de grado 1. ¿Ya? Colocaremos definida por y le colocaremos transformación. 3 componentes. A, B, C. ¿No ve? Así. Va a ser igual a 2A menos 1T más B más C. Aunque esto no es transformación lineal, ¿no? Este no le cambiaré. Le colocaremos B. Así. Listo. Ahora sí es transformación lineal. ¿Ya? ¿Está bien definido? Sí. Porque transforma cualquier elemento. ¿Ya? Transforma cualquier elemento de 3 componentes, o sea, un vector n de 3, lo convierte en un polinomio de grado 1. ¿Se dan cuenta? Es esto.
¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcular directamente lo que me están pidiendo. ¿Ya? Voy a calcular su núcleo, imagen, y voy a verificar el teorema de la dimensión. ¿Ya? Lo haremos rapidito. Solución. ¿Ya? Primeramente, lo primero que voy a calcular va a ser el núcleo. Listo, núcleo. Entonces, para calcular el núcleo, aparte de su definición, yo voy a utilizar solamente la reglita que les había dado. ¿Ya? La reglita que habíamos colocado acá. ¿Dónde está? Esta reglita. Este es el núcleo, hemos dicho, ¿no? Entonces voy a utilizar esa regla. ¿Qué me dice? Que es un elemento X que está en el conjunto de partida, tal que la transformación es 0 del conjunto de llegada. Eso voy a interpretarlo para mi problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? El núcleo de la transformación es igual a un subespacio. Un elemento X que está en el conjunto de partida. El conjunto de partida es R3. Entonces tengo que agarrar ABC, que pertenece a R3. ¿Listo? Tal que la transformación de ese ABC es igual al 0 en el conjunto de llegada. Ahora, ¿quién es el 0 en el conjunto de llegada? El conjunto de llegada es P1, polinomio de grado 1. Necesito el 0 como polinomio de grado 1. El 0 como polinomio de grado 1 es 0t más 0. Ese es el 0 como polinomio de grado 1. ¿Ya? Eso tienen que recordar. Si en algún momento les dicen, hay el 0 en polinomio de grado 4, el 0 en polinomio de grado 4 es esto. Así. Ese es el polinomio de 0. Digo, el 0 en un polinomio de grado 4. Si les dicen el 0 de matrices de orden 2 por 2, entonces este es el 0 en matrices de orden 2 por 2. El 0 en R4, así. ¿No ven? Ustedes tienen que saber cuál es el 0 dentro del conjunto que le están dando. ¿Ya? Así, jóvenes. Entonces, eso por favor nunca se olvide, porque de ahí ha ido el núcleo. ¿Ya? ¿Qué me dice que haga? Lo que me dice que haga es lo siguiente, que la transformación lo tengo que igualar a 0. ¿No ven? ¿Dónde está mi transformación? Mi transformación es esto. 2 veces A menos B multiplicado por T más B más C. Dice que tiene que ser 0T más 0. ¿Eso qué significa? Que directamente 2 veces A menos B tiene que ser 0 y B más C también tiene que ser 0. ¿No ve? Es lo que me dice. ¿No ve? Es lo que nos dice. ¿Ya? Ahora sí. Eso es lo que tiene que cumplirse directamente. ¿Ya? Tenemos que hacer cumplir eso. ¿Qué puedo hacer acá? Mira, esto de acá. Como tengo que se tiene que cumplir esa relación, de acá tranquilamente yo podría sacar, no sé, una condición para B y para C directamente. ¿Ya? En algún caso, pues a veces les genera una matriz y en esa matriz se puede anular todos los elementos. ¿Ya? Entonces, haremos lo siguiente. Vamos a escribirlo de la forma más fácil. Esto lo puedo escribir como si fuera 2 menos 1, 0. Y el de abajo como si fuera 0, 1 y 1. ¿No ve? Aumentado con 0 y con 0. ¿Ya? Entonces, esto acá yo tengo que escalonarlo, ¿ya? Para poder tener la forma más simple. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para escalonar esto ya está casi, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer sería esto acá sumarlo directamente acá. ¿No ve? Si le sumo ahí, podemos observar que ninguna de las filas se va a anular, ¿no ve? Tendríamos 2, tendría 0, acá tendría 1. Con 0 y acá sería 0, acá sería 1 y acá sería 1. 0. ¿No ve? Tendríamos eso. Es lo único que puedo hacer. Ya está escalonado a lo máximo. ¿No ve? Tal vez el de arriba puedo multiplicar por un medio para que se vuelva 1 ese. ¿Ya? ¿Qué lo haremos? ¿Ya? Le multiplicaré por un medio. Así. Entonces tendríamos esto. Acá sería 1, sería 0, acá sería un medio.
aumentado con 0, sería 0, sería 1 con 0. ¿Listo? No se puede hacer nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué condición tiene que cumplirse? Lo de arriba. ¿Ya? Éxito. El de arriba lo puedo escribir como A más 1 medio de C igualado a 0. El de abajo lo puedo escribir como B más C igualado a 0. ¿Listo? Esas son las condiciones. ¿No ve? Eso tiene que cumplir. Entonces, acá, ¿quién sería el núcleo? Aquí lo vamos a colocar lo siguiente. ¿Ya? Sería esto. El núcleo de la transformación es igual a los elementos de la forma ABC que pertenecen a R3, tal que A más 1 medio de C es 0 y B más C es igual a 0. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, ¿no ve? A más 1 medio de C es 0, B más C es 0. Listo. Ya está. Ese es el núcleo. ¿Ya? Ese es el núcleo. Así de fácil. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hallar base. Base para el núcleo. Para la base, ¿qué se recuerdan que hay que hacer? Directamente, pues, esto que son las condiciones, tengo que reemplazarlo directamente en la forma del subespacio. ¿No ve? De las condiciones yo puedo decir, estito, A es igual a menos 1 medio de C. B es igual a menos C. ¿No ve? Entonces, con estos dos de acá, A, B, C, es equivalente, en vez de A, menos 1 medio de C, en vez de B, menos C, y en vez de C, C nomás. ¿Vale? Acá puedo factorizar algo así, puedo factorizar menos 1 medio de C. Si saco eso, acá tendríamos 1, acá voy a tener 2, y acá tendríamos menos 2. ¿No? Para que una combinación lineal saco la C ahí adelante. ¿No ve? Entonces, este elemento de acá está dentro de la base. ¿Ya? Por lo tanto, la base del núcleo está formado por un vector que es el 1, 2, menos 2. De esa forma. ¿Ya? Éxito. ¿Listo? Esa es su base. ¿Ya? Esa es la base del núcleo. Necesito su dimensión. Su dimensión se denomina nulidad. Entonces, acá yo le coloco nulidad. Nulidad igual a 1. ¿Por qué la nulidad es 1? Porque es la dimensión del núcleo. La dimensión es 1, porque hay un solo vector dentro de la base. Por eso. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Entonces tenemos así. Ahora, así se calcula la base para el núcleo. Bueno, primeramente el núcleo, ¿no? Hay que ver cómo se calcula el núcleo. ¿Listo? Ahora, miren, voy a hacer la imagen. ¿Ya? Vamos a hacer la imagen. Aquí colocaremos lo siguiente. Segundo. Imagen. ¿Ya? Para calcular la imagen, yo voy a utilizar lo mismo que hemos hecho para el núcleo. Voy a utilizar la definición de la imagen, que lo tengo acá. ¿Ya? La imagen dice que es un elemento en el conjunto de llegada, tal que la transformación es igual a ese elemento. ¿Ya? Entonces le colocaremos para nuestro problemita. ¿Ya? Le colocaré la imagen de la transformación es igual a un elemento en el conjunto de llegada. El conjunto de llegada es un polinomio de grado 1. Ese polinomio de grado 1 lo puedo colocar así. Xt más y. Así de grado 1, ¿verdad? Xt más y. ¿Listo? Esto de acá pertenece al conjunto de llegada. Tal, la transformación de un elemento X, que en este caso es ABC, es igual a ese elemento, o sea, Xt más y. Así le colocaré. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Directamente, estito nomás. ¿Ya? La transformación tengo que igualarlo a X más Y. Así. ¿Ya? ¿Dónde está mi transformación? Aquí está mi formulita de transformación. Acá arriba. Ay, perdón. Acá arriba.
esa transformación, ay, perdón, ¿qué pasa acá? Ya, listo. Esta transformación de acá, tengo que igualarlo al x de más y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la transformación? 2a menos b, ¿no ve? Y el otro es b más c. Ajá. Entonces, hacemos esto. ¿Ya? Mi transformación era 2a más b por t más b menos c, ¿no ve? Un ratito, una revisadita. Aunque era 2a menos b, b más c. Esto era menos b, perdón, le copió mal. Y esto era más c. ¿No ves? Listo. Eso tiene que ser igual a xt más y. Listo. Así. ¿Qué tiene que pasar acá? Primeramente, 2a menos b tiene que ser igual a x. ¿No ve? Y luego b más c tiene que ser igual a y. ¿Listo? Así. ¿Se dan cuenta? Tiene que pasar así. Ahora, acá, ¿se puede escalonar algo? Veremos. Esto aquí lo puedo escribir de esta forma, como 2a menos b más c, que sería 0. ¿No ve? Este lado de acá sería 0, sería 1 y acá sería 1. Solamente que en este lado completado con y esto de aquí, bueno, con x y este completado con y. ¿No ve? De esa forma. ¿Listo? Tendríamos eso. ¿Ya? Ahora, podría escalonar para calcular cuánto vale a, cuánto vale b. ¿Ya? Pero si recuerdan bien, lo que nosotros necesitamos es solamente hallar su base para esto. ¿Ya? Necesito una base para la imagen. ¿Ya? Recuerdan también que en este caso, ¿ya? En este caso particular que nosotros tenemos, ¿ya? Tiene que verificarse el teorema de la dimensión. ¿Ya? ¿Dónde está el teorema de la dimensión? Acá. Miren, el teorema de la dimensión me dice esto. Si ustedes agarran la dimensión del núcleo y le suman más la dimensión de la imagen, ¿ya? Esa suma tiene que darles la dimensión del conjunto de partida. ¿No ve? En nuestro caso, la dimensión del conjunto de partida es 3. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Si tenemos esto, la dimensión del núcleo es 1, la dimensión de la imagen tiene que ser, de hecho, 2. ¿No ve? Tiene que ser 2. Por lo tanto, ¿ya? Acá tranquilamente nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Acá, para no hacerlo largo, ¿ya? Como se tiene que cumplir directamente esa igualdad, ¿ya? Aquí vamos a decir esto, ¿ya? X tiene que ser igual a 2a menos b, ¿ya? Y y tiene que ser igual a b más c. ¿No ve? De hecho, ¿ya? Por lo tanto, la imagen de la transformación es igual a esto. Elementos de la forma xt más y, tal que x es igual a 2 veces a menos b y y tiene que ser igual a b más c. ¿No ve? De esa forma. ¿Listo? Lo las dejaré. Y cuando queremos calcular acá su imagen, ¿ya? La imagen, bueno, la base para la imagen, directamente yo puedo agarrar esto, que sería T1, ¿ya? Porque esto de acá va a ser directamente la base canónica. ¿No ve? Entonces yo puedo agarrar cualquier base que esté en el conjunto de la imagen. Y esa base cualquiera va a ser la base canónica. ¿Ve? Donde su dimensión es 2. Entonces significa acá que el rango cos cosido es igual a 2. ¿Ya? De esa forma. Entonces acá el teorema, vamos a colocar en esta partecita, teorema
de la dimensión, ¿ya? Me indicaría lo siguiente. Nulidad más z cosido, ¿ya? Más z cosido, tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida, que es L3. ¿Listo? Hemos visto que la nulidad era 1, ¿no ve? Su z cosido estamos agarrando la base canónica, porque tiene 2 elementos, porque la base canónica está en P sub 2. Y directamente esto de acá me da 3. De esa forma, ¿no ve? Entonces tenemos esto. 1 más 2 es igual a 3, y con esto acá verifica. Y recuerden eso de ahí. Si es una transformación lineal, siempre debe verificar esto. ¿Sí? Siempre debe verificar esto, que es el teorema de la dimensión. De esa forma. ¿Ya? Entonces, muchas veces, acá lo que les comento es que, por ejemplo, el núcleo se puede calcular nomás tranquilamente. En algunos casos se escalona, en otros casos no se escalona, pero se puede calcular tranquilamente para el núcleo. ¿Ya? Muchas veces el problema está en la dimensión de la imagen. ¿Ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando quieren calcular el núcleo, directamente tienen que escalonar. Escalonar la matriz que les dan cuando tenemos acá una A y esta aquí ha aumentado con 0. ¿Ya? Y cuando quieren calcular la imagen, entonces en la imagen ustedes directamente pueden escalonar. Escalonar, le colocamos así. ¿Ya? Pueden escalonar directamente la traspuesta. Es así. Pero esto acá, ¿cuándo sirve? Directamente cuando la dimensión del conjunto de partida es mayor o igual que la dimensión del conjunto de llegada. Así. En esos casos, cuando ustedes transponen a y lo escalonan, van a sacar directamente la base para la imagen. De esa forma. Ya. Así. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ya que yo creo que lo vamos a hacer en la siguiente clase porque hoy ha sido 5:30. Así, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta por si acaso? De esta segunda parte lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Eh? Che, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, me dice. Si no, pues acá vamos a quedar para la siguiente semana. ¿Ya? Aquí lo detendré.